Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy historias de terror en bosques. Historia 1. El bosque de los susurros. Era una noche fría de otoño cuando Marcos y sus amigos decidieron acampar en el bosque de los susurros, un lugar al que pocos se atrevían a ir después del anochecer. Según las leyendas locales, este bosque estaba habitado por espíritus antiguos que se comunicaban a través de susurros entre las hojas, y aquellos que escuchaban esos susurros no volvían a ser los mismos. El grupo montó sus tiendas cerca de un claro, donde encendieron una fogata. Entre risas y bromas, nadie parecía notar que las sombras entre los árboles parecían moverse por su cuenta. No fue hasta que la fogata comenzó a apagarse que Marcos escuchó el primer susurro. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero estaba seguro de que no era el viento. Al girarse hacia sus amigos, se dio cuenta de que todos estaban tensos, mirando en dirección al oscuro bosque. ¿Lo oyeron?, preguntó uno de ellos en voz baja. Todos asintieron en silencio, tratando de escuchar mejor. Los susurros se hicieron más claros, aunque las palabras eran incomprensibles. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, como si el propio bosque estuviera hablando. Marcos, tratando de mostrar valentía, se levantó y tomó una linterna. «Voy a echar un vistazo», dijo, aunque su voz temblaba. Ninguno de sus amigos se ofreció a acompañarlo, así que, solo, se adentró en la oscuridad. A medida que avanzaba, los susurros se intensificaban y comenzó a notar figuras entre los árboles. Eran formas humanas, pero sus rostros estaban distorsionados y sus cuerpos parecían moverse en direcciones imposibles. El pánico comenzó a apoderarse de él cuando una de esas figuras emergió de la oscuridad y se colocó directamente frente a él. Era una mujer de piel pálida y ojos vacíos. Sus labios se movían sin emitir sonido alguno, pero los susurros en el aire se volvieron ensordecedores. Marcos sintió que su mente empezaba a fragmentarse, como si las palabras estuvieran invadiendo sus pensamientos, forzándolo a comprender algo que no estaba destinado a los vivos. Con un esfuerzo sobrehumano, retrocedió y comenzó a correr de regreso al campamento. Al llegar encontró a sus amigos en el suelo, inmóviles, con expresiones de terror en sus rostros. Intentó despertarlos, pero fue en vano. Desesperado, tomó su teléfono para pedir ayuda, pero no había señal. Los susurros aún resonaban en su cabeza, pero ahora parecían estar dentro de él, alimentando su miedo. Pasaron las horas y la oscuridad del bosque pareció volverse más densa. Marcos, agotado y aterrado, finalmente se rindió al sueño, con la esperanza de que la mañana trajera la luz del día y alguna respuesta. Pero cuando abrió los ojos al amanecer, se encontró solo en el claro. Las tiendas estaban desmanteladas y no había rastro de sus amigos. De regreso en el pueblo, nadie le creyó cuando contó lo sucedido. Las autoridades buscaron a sus amigos, pero nunca encontraron nada. Marcos, marcado por la experiencia, abandonó la ciudad poco después, aunque los susurros nunca lo dejaron. A veces, en la quietud de la noche, aún puede escuchar aquellas voces, recordándole que el bosque nunca olvida a aquellos que se atreven a escuchar. Historia 2. El guardián del bosque prohibido. En lo profundo de las montañas, había un bosque del que todos en el pueblo hablaban con miedo. Se decía que nadie debía adentrarse en él, especialmente después del atardecer, ya que un antiguo guardián protegía sus secretos con ferocidad. Pero Elena, una joven periodista en busca de una historia que impulsara su carrera, no creía en cuentos de viejas y decidió investigar. Acompañada por su cámara y una grabadora,
se adentró en el bosque prohibido justo antes del anochecer. El lugar estaba envuelto en un silencio casi palpable, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. A medida que avanzaba, la sensación de ser observada se hizo cada vez más intensa. Pero Elena se obligó a seguir, convencida de que encontraría algo que explicara las supersticiones locales. Caminó durante horas, tomando notas y fotos, sin notar que el sol ya había desaparecido y la oscuridad se cernía sobre el bosque. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido. Era un crujido sutil, como si algo pesado estuviera moviéndose entre los árboles, pero cuando giró la cabeza, no vio nada. Su corazón comenzó a latir más rápido y un extraño frío la envolvió. Decidió regresar, pero el camino de vuelta parecía diferente, como si el bosque hubiera cambiado mientras caminaba. Los árboles antes familiares ahora parecían más altos, sus ramas entrelazadas como dedos huesudos, tratando de atraparla. Aceleró el paso, luchando contra el miedo creciente. De repente, un rugido resonó en la distancia, profundo y gutural, como un animal herido, pero con un tono que no era natural. Elena comenzó a correr, pero el sonido la perseguía, cada vez más cerca. Giró en un claro y se encontró cara a cara con lo que solo podía describirse como el guardián. Era una criatura gigantesca, mitad hombre, mitad bestia, con ojos rojos brillando en la oscuridad y garras afiladas como cuchillas. Su piel era gruesa y cubierta de musgo, y de su boca colgaban colmillos amarillentos. La criatura la miró fijamente, como evaluando si era una amenaza o simplemente otra víctima más. Elena, paralizada por el terror, no pudo moverse mientras la criatura se acercaba lentamente, con pasos que hacían temblar la tierra. Cuando estuvo a solo un par de metros, el guardián se detuvo y olfateó el aire, como si estuviera tomando una decisión. La joven periodista, atrapada en su mirada, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Sin previo aviso, la criatura rugió una vez más, pero esta vez el sonido fue tan fuerte que Elena cayó de rodillas, cubriéndose los oídos en un intento inútil de bloquear el estruendo. Entonces, la bestia giró y se adentró en la oscuridad del bosque, desapareciendo entre las sombras. Elena, aturdida y temblando, se levantó lentamente y corrió sin mirar atrás, siguiendo el instinto más básico de supervivencia. No se detuvo hasta que llegó al borde del bosque, donde finalmente se derrumbó. Los habitantes del pueblo la encontraron a la mañana siguiente, en estado de shock, incapaz de hablar coherentemente durante días. Cuando finalmente pudo contar su historia, nadie quiso creerla. Sin embargo, la leyenda del guardián del bosque prohibido se hizo aún más fuerte, y desde entonces nadie ha vuelto a intentar desentrañar los secretos que esconde. Elena, por su parte, abandonó el periodismo y se mudó lejos, aunque sabe que, en lo profundo de la noche, cuando cierra los ojos, la imagen del guardián aún la persigue. Historia 3. La cabaña en el corazón del bosque. Carlos había escuchado historias sobre una cabaña perdida en el corazón de un bosque denso y antiguo, un lugar donde pocos se atrevían a aventurarse. Se decía que la cabaña pertenecía a un hombre que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y que cualquiera que se acercara demasiado nunca volvía. Movido por la curiosidad y un deseo insaciable de aventuras, Carlos decidió encontrarla. Después de varios días de búsqueda, finalmente encontró un sendero estrecho y cubierto de maleza que lo llevó más y más adentro del bosque. El aire se volvía más pesado a medida que avanzaba, y un silencio sepulcral lo rodeaba.
roto solo por el crujido de las ramas bajo sus pies. Tras horas de caminata, la cabaña apareció ante él como una sombra en medio de la espesura. La estructura era vieja, con paredes de madera podrida y un techo cubierto de musgo. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas decrépitas, y la puerta parecía estar a punto de caerse de sus bisagras. Carlos, a pesar de sentirse inquieto, decidió entrar. El interior de la cabaña era aún más inquietante. Muebles antiguos cubiertos de polvo, libros con páginas amarillentas esparcidos por el suelo y una chimenea apagada que parecía no haber sido encendida en años. Pero lo que realmente llamó su atención fue un altar en el centro de la habitación, cubierto con velas derretidas y símbolos tallados en la madera. Mientras exploraba, notó que algo no estaba bien. El aire en la cabaña era pesado y sentía una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Decidió que era hora de marcharse, pero cuando intentó salir, la puerta no se movió. Estaba atrapado. De repente, las velas en el altar se encendieron por sí solas y una figura sombría apareció en la esquina de la habitación. Era el dueño de la cabaña, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si su alma hubiera sido consumida por algo mucho más oscuro. Carlos retrocedió, pero la figura se movió hacia él, susurrando palabras en un idioma que no entendía. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar y los símbolos en el altar brillaron con una luz roja intensa. La cabaña entera parecía cobrar vida, con las paredes temblando y los muebles moviéndose por sí solos. Carlos intentó desesperadamente abrir la puerta, pero no había escape. La figura estaba cada vez más cerca, y el terror lo paralizaba. Entonces, en un último acto de desesperación, Carlos derribó el altar, rompiendo los símbolos y apagando las velas. Inmediatamente la cabaña se detuvo, y la figura se desvaneció en el aire. La puerta se abrió de golpe, y Carlos salió corriendo sin mirar atrás. No se detuvo hasta que estuvo fuera del bosque, con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de imágenes que nunca podría olvidar. Nadie en el pueblo le creyó cuando contó su historia, y la cabaña nunca fue encontrada de nuevo. Carlos sabía que había algo en ese bosque, algo que no debía ser perturbado, y que había tenido suerte de escapar con vida. Historia 4. El rastro de las sombras. Había un sendero en el bosque que todos evitaban, conocido como el rastro de las sombras. Era un lugar que, según las leyendas, llevaba a otro mundo, uno del que nadie regresaba. A lo largo de los años, muchas personas habían desaparecido tras aventurarse en ese sendero, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Laura, una investigadora paranormal, decidió explorar el sendero para su nuevo documental. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las leyendas, convencida de que encontraría algo que desmentiría los cuentos de terror. Con su cámara en mano y una linterna, comenzó su caminata al atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el bosque adquiría un aire más siniestro. El sendero era estrecho y sinuoso, rodeado de árboles que parecían más altos y oscuros a medida que avanzaba. El silencio era inquietante, roto solo por el sonido de sus propios pasos. Laura filmaba todo, describiendo en voz alta cada detalle, pero no pudo evitar sentir que algo la seguía. Después de caminar durante más de una hora, el sendero pareció terminar abruptamente en un claro. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y con inscripciones que no podía reconocer. Mientras filmaba el círculo, notó una figura en el borde del claro. Era una sombra, alta y delgada,
que no parecía tener forma concreta. Laura, intrigada y aterrada, enfocó su cámara hacia la figura, pero ésta desapareció al instante. Confundida, revisó la grabación, pero la figura no aparecía en el video. Decidió investigar el círculo de piedras más de cerca, esperando encontrar alguna pista. Cuando entró en el círculo, el aire a su alrededor cambió, volviéndose más denso y oscuro. Las sombras en el borde del claro parecían moverse, acercándose lentamente. De repente, sintió una mano helada en su hombro. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Las sombras ahora estaban más cerca, y una sensación de terror puro se apoderó de ella. El tiempo parecía ralentizarse mientras las sombras comenzaban a envolverla, susurrando palabras en un idioma antiguo y desconocido. Laura intentó correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada en el círculo, rodeada por las sombras que ahora la tocaban, absorbiendo su energía. Su visión comenzó a desvanecerse, y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la figura alta y delgada que se acercaba a ella, sus ojos brillando con una luz fría y antinatural. Despertó al día siguiente, fuera del círculo, con la cámara rota a su lado y sin rastro de las sombras. Aturdida, se levantó y corrió de regreso al pueblo. Sin embargo, cuando revisó las imágenes que había grabado, encontró solo estática y ruido, excepto por un breve segundo en el que la figura alta y delgada aparecía en la pantalla, mirándola fijamente. Laura abandonó la investigación y dejó el pueblo, pero nunca pudo olvidar lo que había visto en el rastro de las sombras. Sabía que había algo más allá de la comprensión humana en ese lugar, algo que no debía ser perturbado, y aunque sobrevivió para contarlo, nunca volvió a ser la misma. Historia 5. El refugio del olvido. Miguel era un experimentado excursionista que, en busca de tranquilidad y un escape de la rutina, decidió aventurarse en un bosque remoto del que había escuchado solo rumores. Se decía que en algún lugar del bosque se encontraba un antiguo refugio que había pertenecido a un grupo de leñadores, pero que llevaba décadas abandonado. Intrigado por la historia, Miguel decidió ir en busca de este lugar. Partió temprano en la mañana, siguiendo un sendero que poco a poco se fue desvaneciendo hasta quedar completamente perdido en la espesura del bosque. Sin embargo, confiado en sus habilidades, Miguel continuó avanzando, seguro de que encontraría el refugio antes de que la noche cayera. A medida que el sol comenzaba así a ocultarse tras las copas de los árboles, Miguel finalmente encontró lo que buscaba. Una cabaña de madera vieja y desgastada, cubierta de hiedra y con ventanas rotas. Parecía que el tiempo no había sido amable con el lugar, y un aura de abandono y desolación lo envolvía. A pesar de la inquietud que le provocaba, Miguel decidió pasar la noche en el refugio. El interior estaba lleno de polvo y telarañas, y los muebles, aunque todavía en pie, estaban a punto de desmoronarse. Miguel encendió un pequeño fuego en la chimenea y se preparó para dormir, convencido de que no había nada en el bosque que pudiera asustarlo. Pero cuando la oscuridad envolvió la cabaña, Miguel comenzó a escuchar ruidos extraños. Al principio pensó que se trataba del viento, pero los sonidos eran demasiado regulares, como si algo o alguien estuviera moviéndose alrededor de la cabaña. El crujido de las hojas y las ramas quebrándose lo mantenía en alerta, y cada vez que intentaba relajarse, los ruidos volvían, más intensos. Decidido a investigar, tomó su linterna y salió al exterior, pero no encontró nada. El bosque estaba en completo silencio.
y la única luz provenía de la luna llena que apenas se filtraba entre los árboles. Miguel regresó a la cabaña, pero los ruidos no cesaron. De hecho, comenzaron a intensificarse, ahora acompañados por lo que parecían ser murmullos. Los murmullos eran bajos e incomprensibles, pero claramente humanos. Miguel, cada vez más nervioso, cerró todas las puertas y ventanas, tratando de ignorar el creciente temor que lo invadía. Se recostó en el suelo, pero los murmullos no se detuvieron. Se hicieron más claros, y Miguel empezó a entender palabras sueltas, como ayuda, huye y perdidos. El miedo lo paralizó. ¿Quiénes eran esas voces? ¿Por qué no se detenían? El tiempo pasó lentamente, y Miguel sintió que la noche se alargaba infinitamente. Las voces ahora eran ensordecedoras, como si un coro de almas perdidas estuviera atrapado dentro de las paredes de la cabaña, rogándole que las liberara. De repente, una sombra oscura se deslizó por una de las ventanas rotas, avanzando hacia él. Era una figura alta y delgada, con ojos que brillaban en la oscuridad y un aura de maldad pura. Miguel intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La figura se acercó, susurrando las mismas palabras que había escuchado antes, pero ahora eran claras y amenazantes. En un último esfuerzo desesperado, Miguel se levantó y corrió hacia la puerta, empujándola con todas sus fuerzas. Salió al exterior, pero el bosque estaba completamente diferente. Las estrellas en el cielo habían desaparecido, y la luna ya no brillaba. Los árboles parecían más grandes, más amenazantes, y las sombras se movían por sí solas. Miguel corrió sin rumbo, perdiéndose más y más en el bosque. Las voces lo seguían, ahora riéndose y burlándose de su miedo. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, se derrumbó en el suelo, agotado y sin esperanza. Antes de perder el conocimiento, sintió que algo frío y maligno lo envolvía, susurrándole al oído. Cuando despertó, estaba de vuelta en la cabaña, pero algo había cambiado. La luz del día entraba por las ventanas, pero el ambiente era aún más opresivo. Miguel intentó recordar lo sucedido, pero todo era borroso. Al salir de la cabaña, se dio cuenta de que el sendero de regreso al pueblo estaba claro, como si el bosque le permitiera irse. Al regresar al pueblo, nadie quiso escuchar su historia. Todos evitaban hablar del bosque y del refugio. Miguel, traumatizado por la experiencia, nunca volvió a entrar en un bosque, pero cada noche, en la quietud de su hogar, aún escucha los susurros, recordándole que hay lugares de los que no se puede escapar y que el bosque no perdona a quienes lo perturban. Historia 6. El lago de las almas. En un rincón olvidado de un vasto bosque había un lago oscuro y profundo que los lugareños llamaban el lago de las almas. Según las historias, el lago era un lugar de poder, donde los espíritus de los que habían muerto en el bosque quedaban atrapados, incapaces de encontrar el descanso. Pedro, un joven aventurero, había oído hablar del lago y, atraído por la historia, decidió explorarlo. El camino hasta el lago no era fácil. Pedro tuvo que atravesar densos bosques, cruzar ríos y subir colinas empinadas. Pero después de 2 días de caminata, finalmente llegó al lago. El agua era de un negro profundo, y la superficie era tan lisa que reflejaba el cielo como un espejo. No había viento, ni sonido alguno, solo el silencio absoluto. Pedro montó su campamento cerca del lago y decidió pasar la noche allí, con la esperanza de presenciar algo que pudiera explicar las leyendas. A medida que el sol se ponía, una niebla espesa comenzó a levantarse del agua, cubriendo todo a su alrededor. Pedro, fascinado, encendió una fogata y se sentó a observar. A medianoche,
Cuando la niebla era más densa, Pedro notó un movimiento en el agua. Al principio pensó que era un pez o algún animal, pero cuando la figura emergió del lago, supo que estaba equivocado. Era una figura humana, pálida y translúcida, con los ojos vacíos y el cabello flotando alrededor de su cabeza como algas. Pedro, aterrado pero incapaz de moverse, observó cómo la figura se deslizaba lentamente hacia la orilla, sin hacer ruido. Cuando llegó a la tierra se quedó de pie, mirando directamente a Pedro. Su boca se movió, pero ningún sonido salió de ella. Sin embargo, Pedro pudo escuchar claramente en su mente una voz que decía: «Ayúdanos». De repente, más figuras comenzaron a emerger del lago. Eran hombres, mujeres y niños, todos con las mismas expresiones vacías y cuerpos translúcidos. Rodearon a Pedro, susurrando la misma palabra: «Ayúdanos». Pedro intentó levantarse y correr, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapado, rodeado por esas almas perdidas que parecían querer algo de él. El aire se volvió frío, y Pedro sintió que su energía se desvanecía. Las figuras comenzaron a acercarse más, tocándolo con sus manos frías y etéreas. Sentía como si le estuvieran robando su vitalidad, su propia alma. Con un último esfuerzo, Pedro sacó una pequeña cruz que llevaba en su mochila y la levantó hacia las figuras. Al instante, las figuras retrocedieron y el silencio volvió a caer sobre el lago. Pedro, temblando, guardó la cruz y, sin mirar atrás, corrió hacia su campamento. Desmanteló su tienda lo más rápido que pudo y huyó del lago, sin detenerse hasta que estuvo a varios kilómetros de distancia. Aunque logró escapar, Pedro nunca pudo olvidar lo que vio esa noche. El lago de las almas seguía allí, escondido en lo profundo del bosque, esperando a la próxima persona que se atreviera a perturbar su paz. Y Pedro sabía que había tenido suerte de escapar con su vida, pero que las almas atrapadas en el lago nunca dejarían de buscar la manera de liberarse. Historia 7. Los caminos perdidos. Ana y su grupo de amigos decidieron hacer una caminata por un bosque famoso, por sus intrincados caminos. Había mapas que mostraban diferentes rutas, pero muchos advertían sobre caminos que no estaban en los mapas y que, según los rumores, llevaban a lugares donde el tiempo y el espacio no seguían las reglas normales. Al principio, la caminata fue tranquila. El grupo seguía uno de los caminos principales, disfrutando del aire fresco y la naturaleza. Pero cuando llegó el momento de elegir una ruta más corta para regresar al campamento, Ana y sus amigos decidieron tomar un sendero que no estaba en el mapa. Pensaron que sería una aventura emocionante, sin saber que estaban a punto de entrar en uno de los caminos perdidos. El sendero era estrecho y oscuro, con árboles altos que bloqueaban la luz del sol. A medida que avanzaban, comenzaron a sentir una extraña sensación de desorientación. El paisaje a su alrededor parecía cambiar, como si los árboles y las rocas se estuvieran moviendo. Pronto, el grupo se dio cuenta de que estaban caminando en círculos, aunque nunca tomaron un desvío. La preocupación comenzó a instalarse, y los amigos decidieron regresar por donde vinieron. Sin embargo, el sendero que habían seguido había desaparecido, reemplazado por una densa vegetación que no podían atravesar. Estaban atrapados, y la noche se acercaba rápidamente. Cuando finalmente se rindieron y decidieron acampar en el lugar, notaron que el bosque estaba inusualmente silencioso. No había viento, ni el canto de los pájaros, ni el sonido de los insectos. Solo un silencio opresivo que parecía absorber cualquier ruido que hicieran. A medida que la noche caía,
El grupo encendió una fogata, pero la luz de las llamas apenas parecía penetrar la oscuridad que los rodeaba. Uno de los amigos sugirió contar historias de terror para pasar el tiempo, pero a medida que hablaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños en el bosque. Pasos suaves, susurros y crujidos que no podían identificar. Ana intentó usar su teléfono para localizar su posición, pero no había señal. Incluso la batería comenzó a agotarse más rápido de lo normal, como si algo en el bosque estuviera drenando la energía. El grupo decidió mantener la fogata encendida toda la noche y turnarse para hacer guardia, pero el miedo era palpable. En algún momento de la noche, mientras Ana hacía guardia, vio una sombra moviéndose entre los árboles. Era una figura humana, pero sus movimientos eran erráticos, como si estuviera perdida. Ana trató de despertar a los demás en silencio, pero cuando la figura emergió de la oscuridad, todos se levantaron de un salto. Era una mujer, con el rostro cubierto de heridas y la ropa desgarrada. Sus ojos estaban vacíos y su voz era un susurro débil mientras pedía ayuda. Ana intentó hablar con ella, pero la mujer simplemente se desvaneció en el aire, dejando al grupo en un estado de pánico. Decidieron abandonar el campamento y caminar en cualquier dirección, con la esperanza de encontrar una salida. Pero a medida que avanzaban, las sombras parecían alargarse, como si el bosque mismo intentara atraparlos. Las figuras comenzaron a aparecer con más frecuencia, siempre al borde de su visión, siempre susurrando o llorando por ayuda. Después de horas de caminar, finalmente encontraron un sendero conocido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrieron hasta que finalmente salieron del bosque. No se detuvieron hasta que llegaron al pueblo más cercano, donde contaron su historia a los lugareños. Sin embargo, nadie les creyó. El bosque era conocido por sus leyendas, pero nadie había regresado con pruebas de lo que habían experimentado. Ana y sus amigos, aunque aliviados por haber escapado, sabían que algo en ese bosque los había perseguido y que habían tenido suerte de no perderse para siempre en los caminos perdidos.